Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, varones del reino? Dios los bendiga. Les habla el pastor Adrián Castelli del Ministerio Jesucristo Pan de Vida, Auditorio Fuente. Quiero saludar a todos los varones del auditorio El Encuentro, allí de Rosario, del pastor Brach. Quiero agradecer justamente esta oportunidad que me dan de poder compartirles una palabra y al hermano, al líder de los varones allí, a Gustavo Puentes, que me propuso poder compartirles una palabra. Es un privilegio en este tiempo donde estamos usando estos medios para poder impartirnos la palabra. Qué importante es poder saber que la palabra corre, no se detiene, y de una manera u otra podemos llegar a nuestros hogares y seguir siendo impartidos por una palabra. Así que yo quiero ir directamente a compartir una palabra con ustedes, varones. Espero que puedan estar atentos, que puedan disponer de este tiempo. Cada vez que estamos expuestos a una palabra, yo le digo a los hermanos que tenemos que disponer nuestro corazón, quitar toda distracción y estar atento a la palabra para que la palabra pueda entrar a nuestras vidas. Así que recibe esta palabra en este momento. En el libro de Levítico, yo quiero comenzar a compartirte el libro de Levítico, un pasaje muy conocido para nosotros los varones. Levítico 6:12, hay un versículo que va a ser de apertura para compartirte lo que Dios me entregó. Dice: el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él la grasa de la ofrenda de paz. Qué tremendo. Dice: el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Y tenemos que ser sabios lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo en donde estamos aislados por esta situación sanitaria y estamos en nuestros hogares. Dios está llevándonos a restaurar el altar familiar. Yo creo que tenemos que tener seguridad de esto, que tenemos que salir aprobados de esta situación, porque esta situación va a pasar, la pandemia va a pasar. Y después de esto, tiene que haber dado fruto ese proceso en cada uno de nosotros. Porque todos, grandes, chicos, ricos y pobres, hemos sido probados por este proceso para que en cada casa se levante el altar familiar. Que en los hogares se vuelva a ministrar el corazón del Padre. Que en los hogares podamos volver a orar. Que en los hogares podamos volver a compartir la palabra. Muchas familias descuidaron ese altar y Dios ha querido restaurar el altar. Y yo quiero hablar de esto. Yo quiero hablar del altar familiar, de tu altar, de tu casa. Tu casa en este tiempo se levantó como un altar de adoración, como familias, como matrimonio, como los hijos. Yo quiero ministrar a los varones. Yo sé que quizás me estén escuchando, además de padres, me estén escuchando a lo mejor matrimonios, hombres que no tienen hijos, o me estén escuchando hijos, jóvenes, adolescentes, hasta niños, ¿por qué no varones? Pero yo quiero que todos podamos entender nuestro rol y nuestra función en ese altar familiar, en el lugar donde Dios nos estableció. Porque acá, en el pasaje que acabamos de leer, dice: el fuego de ese altar no se apagará. Hay una responsabilidad en el hombre, hay un desafío para el hombre, hay una función que yo debo entender y una responsabilidad que tengo yo como sacerdote, que yo no puedo delegar a nadie, que yo no puedo permitir que alguien me robe mi lugar. Yo tengo que entenderlo, conocerlo y disponer de él y usarlo de manera correcta, porque dice: el fuego se mantendrá encendido, no se apagará. Y dice que es el sacerdote, y acá está hablando del varón, está hablando del hombre de la casa. Es el sacerdote el que debe todas las mañanas quemar la leña y ponerla como ofrenda. Es decir, es nuestra función como sacerdote, como hombre de Dios. Si vos ya sos padre, si vos sos el esposo, es tu función, es tu responsabilidad delegada por Dios para mantener el fuego encendido en el hogar. Y si sos un joven, si sos un muchacho que se está por casar, si sos un niño, tenés que ir formándote en este entendimiento de que a nosotros los varones se nos asignó una función determinante en el diseño de familia. De nosotros depende el altar familiar. De nosotros depende que el fuego no se apague en el hogar. De nosotros depende que se mantenga encendida la llama. Yo quiero hablar de esto porque estamos en un tiempo más complicado que el sanitario, que el de la pandemia COVID-19.
Porque la pandemia es una realidad y se está llevando vida, pero hay otros males que son peores, que se llevan generaciones. De estas corrientes ideológicas que buscan la destrucción. Ellos dicen deconstrucción, pero es sinónimo de destrucción del diseño de familia. Un diseño antifamilia que busca justamente sacar y correr a la cabeza instituida por Dios en la familia. Detrás de una realidad quizás que por mucho tiempo fue el machismo, que tenemos que hablar y podríamos hablar, y no es el tema quizás de hoy, pero sin ser ese hombre justamente mal posicionado, autoritario, que llamado machismo, también es importante reconocer que hay un diseño de Dios cuando el hombre se posiciona como cabeza. Por lo tanto, tenemos que ser claros y específicos con eso. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios deja asentado específicamente en el capítulo 5 versículo 23, dice: el marido es la cabeza de la esposa como Cristo de la iglesia. Es decir, la cabeza del hogar, el que dirige el hogar, el que tiene la responsabilidad de direccionar el hogar, de instruir en el hogar, de proveer en el hogar, es el esposo, es el varón, es la cabeza. Y nosotros no podemos permitir que todas estas ideologías vengan a destruir el diseño, vengan a correrlos del diseño de Dios, porque justamente cuando se corre el diseño se cae el altar. Y yo quiero hablar de esto justamente porque es muy importante para nosotros poder aprovechar este tiempo de aislación, este tiempo donde Dios quiere restaurar ese altar familiar, porque no solamente es restaurar el altar familiar en el sentido de juntarse a orar y de compartir una palabra, sino de la funcionalidad del altar, porque un altar puede estar funcionando incorrectamente. Hay muchas familias donde el altar lo levanta la mujer, hay muchas familias donde el altar lo levanta los niños, los jóvenes, y no es la responsabilidad de eso. Y cuando Dios quiere restaurar el altar en este tiempo, habla de que cada uno pueda cumplir el rol y la función que Dios le asignó de ser cabeza. El sacerdote debe justamente mantener el fuego encendido. Y yo quiero llevarlos hoy a poder entender que ese altar no solamente tiene que ver con mantener la llama encendida en cuanto a tener una reunión, un culto en el hogar, una administración en el hogar, de la cual vos varón, tenés que ser el responsable de buscar una palabra y direccionarle. Yo tengo una esposa muy sabia, entendida, capacitada, y tengo hijos que están buscando al Señor, pero mi lugar no se los entrego a ellos. Yo no permito que mi esposa ni mis hijos ocupen mi lugar. Yo soy el que debo abrir la Biblia, los convoco y le imparto la palabra. Lloro por mi esposa, lloro por mis niños, lloro por mi hogar, porque es mi función, es el lugar que Dios me estableció. Yo no se lo puedo delegar a una esposa, no se lo puedo delegar a un familiar, no se lo puedo delegar a un pastor, a un ministro. Es mi responsabilidad en mi hogar. Y ¿sabe qué? Este sacerdote no solamente debe preparar el fuego no es una acción concreta de esa reunión en el hogar, sino que es mucho más, el mantener el fuego. Habla justamente de ser ese hombre que pueda estar continuamente impartiendo el fuego correcto. Estamos en una casa en donde podemos diferenciar fácilmente lo que es enseñar a impartir. Yo puedo enseñar algo, pero en realidad impartir algo totalmente diferente. La impartición es cuando yo transmito lo que soy, cuando yo soy un buen padre, cuando yo soy un padre honesto, cuando yo soy un padre que busca a Dios, que obedece. Eso voy a llegar a mis hijos. Mire, yo quiero meditar con ustedes también un pasaje, sin olvidarnos de este primer pasaje, de que el sacerdote tendrá la responsabilidad de encender todos los días ese altar y mantener el fuego encendido. No se olvide ese pasaje, pero en el libro de Samuel, usted lo puede leer después, no lo voy a leer todo para no extenderme. En primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 35, allí la Biblia relata la historia del momento en donde un hijo espiritual, un hombre de Dios, un llamado por Dios, que fue Saúl, instituido por Dios como rey,
quien tenía a un padre espiritual que fue el profeta Samuel, que era el que lo direccionaba. Dios le daba la palabra al profeta Samuel y este la traía al rey Saúl. Había una relación de paternidad espiritual. Y dice que Dios por medio del profeta le dijo, en ese capítulo dice, le dijo al rey que vaya a atacar a los amalecitas, al ejército enemigo, y destruyera a todo el ejército y matara a todos. Que no quedara nada, que destruyera animales, familia, todo, porque era el enemigo. Y dice que el rey Saúl fue y mató a todos, pero se quedó justamente con los mejores animales, y se los trajo consigo a su pueblo. Y Dios se enoja con esto y habla con el profeta y le dice enojado la situación. Y este profeta, este padre espiritual, se acerca a Saúl, y le dice justamente, ¿qué hiciste? Desobedeciste. Y le dice este hijo, yo obedecí todo lo que me dijiste, yo fui fiel. Pero detrás de Saúl se escuchaban las voces de los animales. Y entonces Saúl, yo acá lo marqué en el libro de Samuel capítulo 15, en el versículo 14, dice Samuel, dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas este que yo oigo con mis oídos. Porque por más que Saúl dijera una cosa, se escuchaban los ruidos detrás de los animales que había traído. Entonces él dice, yo traje lo mejor con el pueblo, trajimos lo mejor para darle ofrenda al Señor. Pensábamos, ¿cómo vamos a matar estas ovejas que son flacas, lindas, estas vacas? En vez de matar a todas, las traemos y la entregamos como ofrenda al Señor por habernos dado la victoria, pensaba él. Y ahí el profeta Samuel les contesta, ¿en qué momento se te ocurrió pensar que Dios prefiere ofrendas y holocaustos antes que la obediencia? ¿Sabe qué? Yo quería compartirles esta palabra porque muchas veces nosotros los padres somos rápidos en enseñar y pensamos que levantar un altar implica abrir la Biblia y solamente enseñar, pero es mucho más que eso. Levantar un altar es cuando yo como sacerdote y como padre, mi vida es una verdadera entrega íntegra al Señor y mis hijos pueden recibir una impartición cuando lo que yo les enseño viene acompañado con mis propias acciones. Muchas veces nuestros hijos escuchan de nuestros labios consejos, direcciones, pero no nos ven a nosotros hacer lo mismo. ¿Sabe qué? Es importante enseñar porque si solamente somos buenos ministros, pero no le enseñamos a nuestros hijos, no estamos siendo buenos administradores, no estamos cumpliendo con el mandato del Señor que dice, y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero la enseñanza debe ir acompañada con una vida que respalde mis acciones. Y esto se puede trasladar muchas veces a nosotros como sacerdotes, como padres de nuestros hogares. Y muchos de nosotros me dirán, pero ¿cómo? Yo no tengo papá, yo ya soy grande, yo ya no tengo mi padre para estar haciendo lo mismo que yo le enseño a tus hijos. Pero ¿sabe qué? Dios nos puso padres espirituales como Saúl tuvo con profeta Samuel. Todo lo que nosotros sembramos en nuestra paternidad espiritual, lo cosechamos por nuestros hijos naturales. ¿Cómo yo puedo esperar que mis hijos me honren si yo no puedo honrar a mi pastor, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo pensar que mis hijos van a escuchar mi consejo cuando yo no pongo en consideración el consejo de mi pastor? ¿Cómo yo puedo proyectar teniendo en cuenta justamente a mis hijos si yo no pienso en el Padre que Dios me ha dado? Es la misma medida con que yo mido hacia mi cobertura, es la misma medida con que yo voy a ser alcanzado por la medida de mis hijos. Por eso yo quiero hablarte sobre el altar familiar que Dios está restituyendo. Es un altar íntegro. No es solamente ese momento de la cual tomamos unos minutos en el hogar, es mucho más. Es poder ser esa persona de la cual podamos impartir una verdadera palabra. Lo que digo y lo que soy deben ser una misma cosa. No sirve en el reino de Dios esta frase, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. Tus hijos quedará impregnado lo que tú haces y no lo que tú dices. Peor es a veces aprender algo y hacer algo totalmente contrario, porque los chicos aprenden a ser falsos, aprenden a ser hipócritas. Es fuerte, yo lo sé, pero qué importante cuando ellos aprenden de nuestra boca y de nuestra vida lo mismo, porque entonces ellos aprenden integridad. Así que varón de Dios,
que tus hechos hablen lo mismo. Tus hijos te están observando, siguen tus pasos. Siguen tus pasos, tus nietos seguirán tus pasos. Lo que tú haces afecta a todas tus generaciones, afecta a tus hijos, afecta a tus nietos, afecta a tus tataranietos. Lo que nosotros hacemos afecta a todas nuestras generaciones. Qué importante y qué poderoso que nosotros podamos entender esto. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 7 y 8, muy conocido sobre nosotros. Generalmente hablamos solamente del versículo 7, cuando dice... el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los sabios aman la sabiduría, pero los insensatos la desprecian. Todos conocemos ese pasaje. Y todos decimos, Señor, quiero temerte, quiero ser sabio. Pero allí el traductor, el que justamente escribió la Biblia o tradujo la Biblia, Valera, dividió con un título ahí que siempre nos perjudica a veces en la lectura y la gente piensa que es otro tema, pero ahí Salomón está enviando un solo mensaje y continúa, no se corta el mensaje. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría. Y dice a continuación, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque serán corona, serán privilegios para tu vida. Ahí lo tenemos que entender lo que Salomón lo está diciendo. No está traduciendo directamente cómo yo tengo temor al Señor. Está diciendo en otras palabras, hijo mío, cuando tú oyes la instrucción de un padre y cuando tú valoras la dirección de una madre, estás temiendo a Jehová. Está diciendo, no seas insensato de deshonrar tu casa, no seas insensato de no escuchar a tus padres espirituales, no seas insensato a los jóvenes, a los varones que tienen a sus padres en vida, no seamos insensatos de no escucharlos. Porque cuando nosotros oímos, prestamos atención, cuando nosotros valoramos la instrucción de nuestro padre y nuestra madre, estamos temiendo a Dios. Entonces será corona, tendremos autoridad, tendremos gobierno. Porque el que está bajo autoridad tiene autoridad. ¿Saben la cantidad de familias que vienen diciéndome, mis hijos están rebeldes, no sé qué hacer con ellos? Y a mí me da gana humanamente de decirles, y bueno, ¿y qué estarás haciendo vos? Pero trato de llegar con amor y decirle, tenés que analizar si estás sembrando lo correcto. Porque si no te gusta lo que estás cosechando, quizás deberías cambiar tu siembra. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en esto, en el diseño. Nuestro Padre Espiritual es el que nos va a dar la instrucción. Obedecer esa instrucción nos va a garantizar a nosotros justamente que venga la sabiduría de Dios para criar y tener ese altar en nuestro hogar. Y también considerar la voz de la esposa de nuestra madre espiritual. Porque cuando entendemos el diseño de que soy cabeza, no significa que soy un autoritario y que mando yo. Es reconocer que Dios me puso una mujer al lado que direcciona conmigo, que estamos a la par, que somos uno justamente en Cristo. Entonces ella va a direccionar, este es el diseño de familia. El hombre es el que instruye, la mujer es el que direcciona. Por eso leemos Proverbios 1:8. Entonces, para poder direccionar la mujer, es decir, yo te doy un ejemplo sencillo. Cuando me voy a trabajar temprano, y mis hijos al otro día se portaron mal, yo le digo a mi esposa, hoy los chicos están castigados, por lo tanto, hoy no miran la tele, no pueden comer las golosinas porque se portaron mal. Yo le di una instrucción. Y ella, cuando los chicos vienen en el día a pedir algo, un espíritu acuerdo, le va a decir a los chicos, como te dijo tu papá. Y lo está direccionando en base a una instrucción. Para direccionar yo necesito primero una instrucción. El que direcciona es porque primero sabe la dirección. Yo no te podría señalar dónde queda Casilda, mi ciudad, si yo primero no tuviera la dirección de mi casa. Tu esposa necesita la instrucción. Tus hijos necesitan instrucción. Tu esposa no podrá direccionar. Tu esposa no puede instruir. No es que estamos despreciando, no es que ella no tiene la capacidad, no es el diseño de Dios. Vos sos el que debe instruir. Vos sos el sacerdote que debe poner el fuego. Vos sos el que tenés que abrir la Biblia. Y vos me dirás, no lo sé hacer, no lo hice nunca, me cuesta un montón. Sí, te puede costar. Restituir un altar que está arruinado cuesta ese esfuerzo, hay que esforzarse, no es fácil empezar. Como nada es fácil cuando se comienza de cero. Pero es necesario, al principio te va a costar, pero tenés que tomar tu lugar. No puedes permitir
No puedes permitir que alguien tome tu lugar. Tenés que tomar tu lugar y tener que ser vos el que deje la instrucción en tu casa. Porque mientras en la casa haya desorden, mientras cada uno haga lo que quiera, la Biblia dice que en una casa desordenada, desacuerdo no prevalece. Qué importante es que las cosas estén ordenadas en el hogar. Que cada uno pueda ocupar su lugar. Su lugar. Varón, tu lugar es la instrucción. Te estás formando como padre, como esposo. Levantate y prepárate para instruir tu casa. Yo tengo varios matrimonios en este tiempo. Algunos son jovencitos, recién casados. Y tengo chicas que son muy independientes y ella siempre le gustó tener la iniciativa y hablar. Y a lo mejor el esposo le cuesta. Y yo le digo, esposa, tenés que sentarte y reconocer la autoridad delegada por Dios. Porque cuando las cosas se ubican en su lugar es poderosísimo. Cuando yo entiendo el poder, mire, yo sé que hay gente de mucho poder, hay gente que Dios puso en el gobierno, hay presidentes, gobernantes, hay apóstoles, profetas, pero ¿sabes qué? Sobre tus hijos, la autoridad más importante que Dios estableció sos vos, es un padre y a vos, un varón. Lo que yo digo sobre mis generaciones no los bendice, los maldice. Es decir, yo soy la única autoridad más importante establecida por Dios para mis hijos, para declarar algo sobre eso y sobre mi esposa y sobre mi casa. Cuando yo entiendo esto, yo levanto mi cabeza y digo, lo tengo que hacer con responsabilidad. Encender el fuego del altar todos los días es una acción de mucha responsabilidad. En el Antiguo Testamento, quien entraba a prender el altar, el fuego, a encender al que entraba en el lugar santo, debía tener un montón de requisitos porque podría caer muerto. Hoy, en el tiempo de la gracia, tenemos esa misma importancia. No significa que porque hoy no caemos muertos y tenemos acceso al Padre por medio de Jesús, no significa que el sacerdote deba ser desprolijo, deba vivir una vida de hipocresía, deba entrar al altar o deba llevar a sus generaciones de una manera cualquiera. No, los mismos requisitos, y no estoy hablando de manera literal con respecto a la ropa, con respecto a aquellas tradiciones del momento, sino los requisitos en cuanto a la santidad, a los requisitos en cuanto a la preparación, a los requisitos en cuanto a la dirección, a la obediencia. Es muy importante tu función, de vos depende. Yo quiero que vos sepas la importancia y con esto termino. De vos depende, sacerdote, todas tus generaciones. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Dice la Biblia que los hijos son como flechas, como saetas en la aljaba. Significa que de nosotros depende si nuestros hijos tendrán una dirección exacta. Si yo no conozco el destino profético de Dios para mis generaciones, probablemente yo no los esté impulsando. ¿Cómo alguien va a tomar a tus hijos cuando vos tenés la responsabilidad? ¿Por qué va a ser el gobierno? ¿Por qué va a ser la escuela? ¿Por qué va a ser un pastor? ¿Por qué va a ser tu esposa, varón? El que tire para atrás ese arco y empuje a tus hijos cuando tú eres el delegado por Dios para hacerlo. ¿Vos sabés qué propósito tiene Dios con cada una de tus generaciones? ¿Tenés claridad con eso? Porque yo lo sé. Y yo estoy preparando a mis hijos en esa dirección. Los estoy apuntando para cuando llegue el momento oportuno serán soltados en ese propósito. Pero para ello no alcanza con trabajar con ellos. Necesito trabajar conmigo. Necesito trabajar obediencia yo, necesito sujetarme yo, necesito yo prepararme, necesito yo tener un verdadero encuentro con el Señor. Porque entonces, cuando yo esté sano, limpio, puro y con una visión clara, puedo guiar a otros. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se caerían mutuamente. Abre tus ojos en este día, te bendigo con esta palabra. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Cada día, como dice Levítico 6:12, el fuego se mantendrá encendido. No lo sientas como una carga, como un peso. Es hermoso que el Señor haya confiado en nosotros. Dale gracias al Señor por ser un padre, por ser un varón, un sacerdote, porque el día de mañana serás ese hombre que podrá direccionar generaciones. Dale gracias al Señor
porque Él está contigo para ayudarte, varón, para restaurarte si no tuviste tu papá y no supo direccionarte, si estás solo en este tiempo. Yo sé que pesa, yo sé que sobre nosotros pesa mucho esto, porque nos preocupamos por tantas cosas, por la economía, por los estudios, y a veces nos estresamos. Pero quiero decirte que el papá de los padres, tu Padre espiritual, tu Señor, está allí contigo para bendecirte y para guiarte y para darte todo. Te bendigo en este día. Te mando un abrazo grande y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Mantén el fuego encendido en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos y los bendigo. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo a tus siervos para que se mantenga la llama encendida en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.